Hola, buenos días. Bueno, a ver, es que si queremos solucionar el enigma de Clemente, creo que tenemos que ir un poquito también a lo que hizo él, que fue entender un poquito el funcionamiento de la dinamo o del alternador para poder imitarlo. Y bueno, yo quería explicar algunas cosas, ¿vale? Os he dibujado aquí un rotor que le he puesto una bobina y una batería, ¿vale? Y genera unas líneas de fuerza. Y esto lo giras con un motor. ¿Vale? Entonces ya tienes un campo magnético que al ser de corriente continua, con poca energía, te has aprovechado de los dominios de hierro para generar un fuerte campo magnético con un consumo muy bajo. Con un consumo muy bajo. Y una vez tienes ese fuerte campo magnético de corriente continua, de poco consumo, pero que es un campo muy intenso porque tienes muchísimas espiras y un buen trozo de hierro, pues tienes tus líneas de fuerza y ahora quiero que veamos que esta parte funciona con corriente continua y que esto que es el inducido funciona, la salida será alterna. Entonces, con poca energía en corriente continua generamos unos campos muy intensos y la salida va a ser alterna, en este caso, esto es un alternador. Vale, entonces, en un principio, esto lo puedes mover fácil. El tema que nos interesa no es el del movimiento. Aquí nos vamos a enfocar en lo que va a pasar en las líneas de fuerza, ¿vale? En ver las limitaciones del alternador y ver el porqué de las cosas, intentar entenderlo para ver si lo podemos repetir en estático. Y aquí lo primero que vemos es que tenemos un fuerte magnetismo y que no gastamos mucho. Y que el motor lo gira y esa variación de flujo aquí en el inducido nos da una salida que será alterna. La frecuencia dependerá del número de polos y de la velocidad que le demos a este rotor. Muy bien. Vale, pero en un principio esto no genera ninguna línea de fuerza. Ahora vamos a suponer que le conectamos una carga. Conectamos una carga y entonces empieza a circular corriente por esta bobina que nos da esta salida de forma de onda y ya sí genera campo. Bien, no pasa nada, se frena porque ahora hay una interacción entre, mira, vamos a hacerlo, estas las voy a hacer menos expansivas, vamos a hacerlo más pequeñas para que se vea mejor. Bien, entonces, ahora, como ya hay consumo, circula corriente por este inducido y genera una línea de fuerza. Esto requiere más motor para vencer ese frenado que aparece, que es lo que le llamamos length. Perfecto. Y ahora dices, vale, voy a conectarle más carga. Conectas otra carga, circula más corriente por este inducido y cancelas, te opones a más, generas más campo en oposición del rotor. Y claro, tú ya te estás dando cuenta que esto tendrá un límite. Va a haber un momento en el que la salida que vas a obtener por aquí va a ser tan grande que vas a desviar todas las líneas de fuerza del rotor y a partir de ahí, aunque des más motor, ya no vas a obtener nada. Luego, aquí la energía que se saca, vamos a seguirlo, ¿ves? Conectas otra carga más, has alcanzado el consumo nominal del alternador ya está generando muchas líneas de fuerza, el frenado es muy grande y toda la fuerza que tú estás aplicando de tu motor se está transformando en energía eléctrica por aquí. Aquí estás gastando muy poquito. Si esto fuera uno de coche, pues a lo mejor le estás dando 12 voltios, unos 3 amperios aproximadamente, estás gastando unos 36 watts más la fuerza que tú aplicas con el motor, ¿vale? Más motor. Bien, y tú aquí estás sacando
pues aquí igual está sacando alrededor de unos 1000 vatios aproximadamente. Más o menos la mayoría de vehículos, los alternadores que tienen, vienen a generar así. O sea que tú estás sacando 1000 vatios, alrededor de unos 14 voltios, y ahora pues 80, 90 amperios, 100, ponle 90, me da igual, 90 amperios, ¿vale? Lo que dé, si no son 1000 vatios, pues lo que dé. Entonces tú estás sacando más energía, pero obviamente ha sido gracias al motor, ¿vale? Pero vamos a mirar las líneas de fuerza, porque aquí ocurre una cosa muy interesante. ¿Y qué pasa cuando ya estamos cancelando con el flujo que genera el inducido toda la fuerza, todo el campo magnético que ha generado el rotor? Ya lo hemos igualado, ya todas las líneas de fuerza. El estator desvía ya todas las líneas de fuerza del rotor. Dicen que la fuerza, la electricidad la estamos sacando gracias al motor, y que es la fuerza mecánica que se transforma en eléctrica. Entonces, si le sigo dando motor, ¿me seguirá dando más salida? No. Hasta ahí llegó la curva que te hacen típica los alternadores, ¿vale? Es que tú vas a pocas revoluciones y da poquito, y de repente te empieza a dar mucho, y de repente hace así, y tú aquí ya has alcanzado unas revoluciones que tú, aunque lo hagas que gire más rápido y demandes más energía, no te la da. Da igual que metas más motor, porque la energía no ha salido del motor. O sea, en este tipo de máquinas sí, si no hay motor no sale. Pero la energía ha salido de la diferencia que existía entre el campo que en corriente continua ha conseguido generar este inductor y en la energía que tú has podido sacar, muchos más vatios, en una corriente alterna por este lado, pero en líneas de fuerza son iguales. Hasta ahí llega la fiesta. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en corriente continua no tienes impedancia y con poca energía alineas todos los dominios del núcleo de hierro y consigues un fuerte magnetismo gastando poca energía. En corriente alterna hay mucha reactancia, mucho impedimento al movimiento de la corriente, porque los dominios se oponen y entonces no es lo mismo, ¿vale? Total, que el caso es que una vez se igualan las líneas de fuerza de este con las de este, ya se desvían completamente, y aunque des más motor, no sacas más energía. Vale, si queremos hacer este tipo de máquina en estática, tenemos que entender esto, porque quizá no necesitamos variar todo este campo. Quizá podamos utilizar imanes y variar con mucha fuerza una pequeña cantidad, y con esa pequeña cantidad y con imanes para repeler estas líneas sea suficiente. Para que me entendáis, quizá no sea necesario variar todo este flujo. Quizá podríamos poner en esta máquina es imposible, pero para que me comprendáis, aquí un imán independiente, fijo, estático, que no gire con el rotor. No se puede porque esto cambia de polaridad y todo, pero para que me entendáis, ¿vale? Y que este ya repela a ese, y solo es este el que genere la variación de flujo, y obtengamos la misma salida sin haber tenido que aplicar una corriente variable tan grande para generar tanta variación de flujo. Estoy mezclando cosas que son imposibles, pero lo que quiero que comprendáis es la idea de decir: hay un momento en el que tú tienes dos cargas, y tú aquí has tenido tres líneas, ¿no? Habíamos dicho, olvidemos lo del imán, teníamos tres líneas.
Y como esta carga no estaba, solo esta está variando flujo en este inducido. Solo esta. Porque esta está cancelada por esa y esta está cancelada por esta. Luego, estas dos no están aportando variación de flujo a ese núcleo. Solo llega esta. Luego, es esta la que está generando toda la salida. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos variando todas. Pero, ¿es necesario que variemos todas? ¿O con que consigamos variar unas pocas y que esta no pueda oponerse a esa pequeña variación sería suficiente? Ahí es donde entra lo que os estoy diciendo del imán. Quizá variando muy poco, ¿vale? Quizá, voy a limpiarlo otra vez y os lo vuelvo a poner. ¿Qué pasaría si solo tenemos una que varía y toda la oposición de este la cancelamos con un imán? En esta máquina rotativa no se puede porque ahora es norte, ahora es sur, ahora es norte, ahora es sur. Tú no puedes poner un imán estático porque siempre es norte o siempre es sur y no se podría. Pero en una máquina estática sí. En una máquina estática sí podrías hacer esto. ¿Y cómo se haría? Pues como acabo de dibujarlo. Simplemente quitas la palabra rotor y ya no rota. Quitas la palabra rotor y dices, tengo un electroimán fijo con una corriente que circula por aquí, que quizá sí deba de ser de un poquito más de tensión o lo que sea para que tenga fuerza, para que no tenga impedancia, quizá pasando una pequeña corriente variable con bastante tensión para que no sufra de impedancia, pueda generar aquí una variación. Y esa variación genera aquí una salida, pero lo importante es neutralizar las líneas de fuerza de este para que no te cancelen tu pequeño milagro, lo que te está variando el flujo. Quizá, si te aprovechas de un imán para repeler casi toda la fuerza que genera esto, con una pequeña variación de flujo puedas obtener una salida muy grande. Porque el inducido, que es este, no podrá repeler las líneas de fuerza del inductor. Y el inductor tienes que hacer que sí que llegue a afectar al núcleo del inducido. Esa es la idea en la que creo que estamos trabajando ahora. Entonces, esta vendría a ser como si el escudo actuara como si el imán actuara de escudo. Perdona, he invertido las palabras. ¿Vale? Entonces, claro, este genera una fuerza y este se desgasta con el imán peleando y el inductor puede afectar al núcleo del inducido para que podamos extraer energía. ¿Os dais cuenta? Si volvemos al rotor, lo que os he dicho, llega un momento que tú subes las revoluciones y aunque tú des más motor, no sacas más energía. Porque el inducido desvía todas las líneas de fuerza del inductor. ¿Y cómo estamos tan seguros de que es eso y no es otra cosa? Pues porque si tú entonces coges ya esta batería, en lugar de 12 voltios, le das 14 y entra más corriente en esa bobina, genera campos más intensos y, ostras, puedes seguir dándole revoluciones que entonces la curva puede seguir un poco más. Claro, le has hecho que pase más corriente, has generado más campo, luego la energía que extraemos es la diferencia que hay entre tener impedancia y no tenerla. La diferencia que hay entre el campo tan grande que puedes hacer sin impedancia
comparado con el campo tan pequeño que se hace con impedancia. Esa diferencia que hay es la energía que tú puedes sacar. Por eso, cuando trabajamos con inductores con impedancia y atacamos a inducidos que también tienen su impedancia, pero atacamos a los inducidos, nunca podemos sacar más porque necesitamos algo que nos permita perdona, que nos permita variar el flujo en el inducido, pero que las líneas de fuerza que genere el inducido no puedan neutralizarnos al inductor. Es como si un pequeñito, una persona pequeñita, le va a pegar a una persona normal. La persona normal contra alguien pequeño podría pegarle más bien al revés. Pero ese pequeñito tiene un amigo muy grande. Entonces la cosa ya cambia. El que es normal dice, sí, yo a ese le parto la cara, pero claro, es que luego viene el otro. Pues sería algo así lo que tenemos que buscar. El combinar que con algo muy pequeño podamos afectar al inducido, pero porque nos ayudemos de un campo estático muy fuerte que sea el que repela las líneas de fuerza del inducido. Así, este pequeño inductor podrá hacer su trabajo, este podrá darnos la salida y este no podrá cancelar las líneas de fuerza del otro. Por ahí es como veo yo un poco el tema. No lo sé si iré encaminado o no, pero es para que me entendáis. Y esto se puede hacer de muchas formas. Tengo amigos incluso, de foros y todo esto, que están trabajando en líneas similares a esta de otra manera. Y es, en lugar de usar imán, están... A ver, perdonad que lo borre. Madre mía, esto borra fatal, y no tengo yo ahora papel o algo. Madre mía, qué mal. Bueno, pues hay amigos en otros continentes incluso que están trabajando en intentar solucionar el tema de Clemente Figuera desde otro punto de vista, que es, vamos a ver, puedes tener un núcleo y puedes tener conjuntos de bobinas inductoras, ¿vale? Y alguna inducida para recoger, ¿vale? Y puedes conectar la primera y luego conectar la segunda y luego conectar la tercera y estas que queden encendidas. Es lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de usar un imán vas a utilizar corriente continua, que con poca cantidad vas a conseguir dominar muchos dominios y solo vas a ir variando una pequeña cantidad, que es la que estás conectando cada vez, es de la que vas variándole el flujo, para que produzca variación de flujo y haya salida. Y esa está protegida por la corriente continua que ya está por los otros, que va generando un campo magnético como si fueran imanes. O sea, tú conectas la primera y produce inducción, pero como se queda conectada, es como si fuera un imán. Conectas la segunda, vuelves a producir inducción, pero como se queda conectada, es como otro imán. Tienes ya líneas de fuerza en la dirección que te interesa, oponiéndose al inducido. ¿Vale? Es otra manera de enfocar el problema. Pero ya estamos viendo que ya estamos enfocando el problema intentando ya no solo que el inductor afecte al inducido, sino ya estamos haciendo cosas que en realidad lo que están haciendo es desviar las líneas de fuerza del inducido para que no afecten a los inductores. Porque no podemos extraer por aquí una cantidad muy grande de energía si puede esa energía afectar al inductor, porque se va a revertir, o sea, va a inducir, el inducido inducirá en el inductor. Entonces la clave está en proteger
al inductor. Tener un inductor muy fuerte, quizá que trabaje con algo de sobretensión para que pueda variar el flujo con fortaleza y protegerlo o bien con corrientes continuas o bien con imanes para que el inducido no pueda afectarle. Así el inducido se desgasta con un imán o con electroimanes de corriente continua y el inductor sí puede afectar al inducido. Es básicamente eso. ¿Vale? Bueno, lo dejo ahí. Espero que os haya interesado, espero que comprendáis un poquito por dónde queremos trabajar y por si alguno se anima y quiere hacer pruebas, por ahí pensamos que van los tiros. Venga, un saludo.